Birinin kalbini kırdıktan sonra nasıl bu kadar vurdum duymaz davranabilirsin? Fikirlerimi söyledim sadece. Ya benim fikirlerim? Onlar ne olacak peki? Onları ne yapacağız? Hanım ağayı fena kızdırmışsın. Allah yardımcın olsun. Merak etme barışır. Ne zaman kabul etti ki hatasını zaten? O bana kıyamaz. Sen de kimsin? Sen öyle san. Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Por qué Varane está celoso de Ulusi Bey y a qué tipo de crisis conducen estos celos? ¿Por qué la relación entre Akif y Berfin es tan compleja y frágil? ¿Cómo reacciona Dylan ante los celos de Varane y qué tipo de viaje vive el amor entre ellos? No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para no perderte todos los detalles. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar informado sobre nuestros análisis. En este vídeo veremos más de cerca los profundos vínculos emocionales entre los personajes y las escenas llenas de celos, amor y coraje. Dar me gusta y compartir nuestro vídeo también nos brinda un gran apoyo. La presencia de Ulusi Bey pone muy celoso a Varane. Por este motivo renuncia a incorporarse a la empresa. Regresa con su padre. Papá, ¿te parece bien si vas a la empresa hoy? Dice que haré mi trabajo y vendré. ¿Pasó algo, querida? ¿Algo como qué? Ibas a la empresa. Varane dice que esta cuestión escolar es importante. Mientras Ulusi Bey sale de la mansión, Zeida y Acer detienen a Ulusi Bey. Sin embargo, Zeida se da cuenta de que Varane está celoso de Dylan. Querrá actuar de inmediato. El señor Ulusi le pide que venga a cenar con nosotros esta noche. Esta oferta incomoda mucho a Varane. El señor Ulusi dice, me gustaría aceptar esta invitación, pero no quiero molestarlo. Mira el rostro de Varane. Varane dice hasta Kfiruya. El señor Ulusi acepta la comida. Mientras tanto, Akif habla con Varane sobre Oath. Dylan dice que la comida está lista. Varane le dice a Akif que se quede también. Tark dice que íbamos a invitar a nuestro invitado a cenar en familia. Varane Akif responde que él también es de la familia. Mientras el señor Ulusi sale de la casa, Dylan dice, me gustaría verte mañana. El señor Ulusi dice que mañana le gustaría hacer una presentación sobre otros proyectos. A Dylan Varane le pareció que algo había sucedido entre Akif y Berfin durante la cena. Dice que eran raros. Varane llama a Akif a su estudio. Dylan también habla con Berfin. Dylan le pregunta a Berfin, ¿está todo bien? Berfin dice que cometí un error. Dice que no sería de nosotros. Él dice entonces, ¿por qué pareces estar sufriendo así? Berfin dice, siento que jugaste con su corazón. Sin embargo, Dylan vuelve a ser el defensor del amor. Dice que uno no debe renunciar a quien ama. Incluso si vas a rendirte, no puedes simplemente sacarlo de mi corazón. Cuando amas a alguien, esperarás incluso si se va. Dice que no irás a ningún lado. Berfin no sabe qué hacer ni qué decir. Por otro lado, Varane decide hablar con Akif. Usan las mismas frases que Dylan. Varane, un día dirás que todo empezará de nuevo. Akif dice que dijo que no estaba enamorado de mí. Varane pregunta, ¿no entendiste lo que sentía? Akif, parece que no entendí bien. Dijo que no quería estar conmigo. Varane significa que tiene otra razón para decir esto. Más tarde, Varane y Dylan llegan a la habitación de Miran. La observa dormir un rato y luego se dirige a su habitación. ¿Cómo le dice Dylan Akif a Varane? Varane Akif está muy triste. Dijo que no quiere ser liberado. Dylan dice que no es así. Añade que si tocas a Berfin, ella llorará. Más tarde Dylan, tal como lo intentamos con Frat y Gul. Nosotros también los ayudamos. Mi querido hermano Varane, cuánto amaba a su esposa. Dylan dice, pero mantendremos vivo su nombre. El señor Ulusi dice que nos ayudará en este sentido. Varane dice que no quiero oír más el nombre de Ulusi Bey. Ya he oído suficiente. Dylan dice que está bien, que él también vendrá mañana. Varane, sí, hablaremos mañana. Dice que ahora extraño a mi esposa. Al decir te extraño Dylan, entra en juego un acercamiento romántico. Akif regresa a casa. La señora Ayan obliga a Ipek a hacer los deberes. Mientras tanto entra Akif. Quiere ir a su habitación inmediatamente.
La señora Ayan pregunta qué pasó. Dice que se acabó con Berfin. Berfin dijo que no me quería. No conozco sus sentimientos mejor que él. Señora Ayan, hay algo diferente en este asunto. Dice que es imposible creerlo. Por otro lado, Dylan salió de la ducha. Baran seca el cabello de Dylan. Mientras tanto, Dylan recuerda lo duro que lo lavó su madre. Fue entonces cuando aprendí a lavarme solo, dice. Baran también habla de su infancia. Luego cuenta lo oscuro que se volvió. De su mundo. Nuestro mundo cambió después de tu llegada. Cambiaste a todos. Dylan, aprendí a dejarme mimar por tu amor. Baran dice que mi amor te puede mimar, siempre y cuando no te excedas. Dylan pregunta, ¿estoy yendo demasiado lejos? Baran, diga lo que diga, habrá pelea. Dylan pregunta, soy un luchador. Baran quiere silenciarlo abrazándolo. No puedes escapar de mis preguntas abrazando a Dylan. Dice mirándolo así. Baran pregunta, ¿estás seguro? Dylan dice que vayamos a dormir, que mañana tenemos mucho trabajo. Baran dice que huyamos. A la mañana siguiente Dylan se levanta y empieza a prepararse. Viene a Baran con su ropa. Baran elige el peor vestido para evitar que Dylan impresione a Ulusi Bey. Baran está muy celoso. Dice que es como si él mismo aceptara el trabajo. Después de que Dylan se prepara, Baran se acerca a él. Dylan es muy hermosa. Quiere usar lápiz labial. Sin embargo, el Baran interviene inmediatamente. Se limpia el lápiz labial con las manos. Dylan lleva un cinturón. Sin embargo, aquellos que no quieren que se revele su delgada cintura no usan el cinturón. Intenta atarse el pelo. Zeida, por su parte, cuida su teléfono en el jardín. La señora Azade se acerca a él con la ropa de bebé en la mano. Señora Azade, tejí un chaleco de bebé. Cuando lo escuché quise regalártelo. Al principio no está muy contento, pero el oro del interior le hace sonreír. Da consejos sobre el niño libre. Zeida dice que no pensé que los necesitaría tanto. Dylan dice que está muy emocionado. Baran todavía está muy celoso de Dylan. Mientras Dylan baja al pasillo, dice que Baran no puede ser ese hombre. Mientras Berfin habla con las flores del jardín, el tío Ahmed se acerca a ella. Berfin pregunta ¿cómo estás, tío Ahmed? Estoy bien, niña Berfin, dice. Él dice ¿cómo estás? El tío Ahmed dice que a veces hay que romperlo y tirarlo. Pregunta si Berfin resultó herido. El tío Ahmed dice que deberíamos preguntarle a quién fue cortado. Si desea un jardín de primavera en su vida, debe deshacerse de las malas hierbas dañinas en su jardín. Dice que no os libraréis del que os da fuerzas. Cuando el tío Ahmed ve a Akif, también lo llama. Vamos, charlemos un poco, dice. Akif actúa un poco distante. Regálale una flor a Berfin. Berfin dice que aún no ha sido reparado. Tío Ahmed, haz tu elección. Él pregunta, ¿llenarás tu corazón con el otoño o la primavera? Mientras Ulusi Bey está en el pasillo, Baran y Dylan llegan al pasillo. Baran recibe una llamada telefónica del trabajo. Se enoja bastante. Dice enviar los informes. Dylan dice que vayas a la sala de estudio y trabajaremos aquí. El señor Baran Ulusi pide perdón. Ulusi Bey dice que este es el trabajo. Akif llama a Baran. Dice que Ouz está muerto. Baran, hay otro problema con esto. La mujer dice que no hay nadie involucrado. Investiguemos este asunto en profundidad, dice. Por otro lado, se sabe que Ouz está muerto. Tark le dice a Acer que el trabajo de Ouz está bien, mamá. Con el alivio de esta noticia, Acer dice que este expediente queda aquí cerrado. El placer de ambos se refleja en sus rostros. Akif entra a la cocina. Berfin también está en la cocina. Cuando nuestras miradas se encuentran, Berfin deja caer el café que tiene en la mano. Independientemente de lo que Baran haya hablado con el señor Ulusi, cuando llega Dylan, soplan vientos fríos. Akif entiende todo cuando ve a Acer regañando a Berfin. Akif viene a Berfin y le dice que no eres tú, es tu familia la que no me quería. Dice que no dijiste la verdad. Dylan pregunta por qué fuiste grosero con el hombre. Baran dice que no lo entendí.
Dylan dice, ¿qué es lo que no te gusta de este hombre? Dice que es demasiado joven. Dice que se chasquea los labios durante la cena. Dylan dice que estas no son razones. Sé la verdadera razón. Dice que estás celoso de él. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de los celos de Baran hacia Ulusi Bey? ¿Es posible una reconciliación entre Berfin y Akif? ¿Cómo encuentras la actitud de Dylan defendiendo el amor? No olvides darle me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con tus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate. Adiós.